Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 25 de octubre de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Atención, la Corte Suprema de Justicia está resuelta a tumbar el juicio que se siguió en el Senado contra el magistrado Pretel de la Corte Constitucional. Ese fue un juicio hecho a las volandas y a las patadas. Y la Corte Suprema de Justicia pone los puntos sobre las íes. Lo primero que tiene que hacer el Senado es establecer un juicio político. El juicio ordinario es un excipiente del juicio político. Pero lo hicieron al revés. Como no tenían manera de acusar políticamente al magistrado Pretel, entonces se le inventaron un tema para que lo considere la Corte Suprema de Justicia. El tema del cohecho, de la concusión, de todos esos delitos que habría cometido para la selección de una famosa tutela. Esa es noticia que tenemos de muy buena fuente. La compañía de Santos en Buckingham. Es que Santos va a dormir en Buckingham. El mundo está absolutamente consternado, sacudido. Santos y Tutina durmiendo en Buckingham. Y hay una invitación a un almuerzo y parece que a esa invitación Santos se lleva a amigos suyos y no se lleva a sus ministros. Y eso no ha caído bien. Cumbre Iberoamericana. Santos gastando más plata de los colombianos. Ahora que les están dando la dosis de la reforma tributaria, les vienen con la noticia de todos estos despilfarros nuevos, de todos estos derroches. Santos para Buckingham, Santos para Oslo, avionados llenos de lagartos para festejar estos triunfos tan vanos y tan vacuos, y el pueblo paga. Y al pueblo no le gusta pagar estas cosas. Cumbre Iberoamericana de 22 presidentes invitados, ya 10 han dicho que no asisten. Un verdadero desastre. ¿Cuánto cuesta la nueva cumbre? Pregunta que se hace cualquier contribuyente. Lo que dijeron las FARC en el Yarí. Aquí vamos a seguir pendientes de ese tema. Al presidente Uribe le pareció importantísimo que repitiéramos una y otra vez que las FARC han dicho que este proceso que se firmó no es el fin de nada, este acuerdo no es final de nada, porque es el comienzo de la nueva lucha, de la lucha de clases por establecer un sistema marxista-leninista bolivariano. Lo dicen con toda claridad, no lo han negado jamás. Esto no es el fin de nada, esto es el comienzo de la gran fase. Solo que por ahora no necesitan poner bombas porque ya neutralizaron al ejército que se les entregó. La reforma tributaria es un atentado feroz contra la clase media. Hablaremos con el senador Iván Duque. Un atraco a la clase media colombiana. Los empresarios salen en blanco. Se les quitan por un lado, les ponen por el otro, unos pases ahí de magia y terminan en nada. La gente a pagar. Y nos preguntamos, ¿por qué los fondos de pensiones no han dicho una sola palabra sobre la contribución del 10% de impuestos a las utilidades? Ellos que son los grandes tenedores de las acciones colombianas, ¿por qué se quedan calladitos la boca? ¿Cuánto le cuesta eso a los pensionados colombianos?
Vamos detrás de esa noticia. El juicio político contra Santiago Uribe. Esto pues es obvio. A Santiago Uribe le quitan y le ponen el famoso juicio de los 12 apóstoles donde no hay prueba ninguna. Y las pruebas que utilizan son las de unos asesinos que están buscando rebajas de penas y que se inventan cualquier cosa. ¿Y dónde está la amistad del fiscal que persigue a Santiago Uribe con cierto abogado muy conspicuo de cierto colectivo muy conocido? ¿Esto qué es? Persecución política barata. Esto es lo que hacen en Venezuela, esto es lo que hizo Cuba. Desde luego, en muchos casos con final en el paredón. En otros casos, con las largas sentencias que tenían que cumplir los enemigos políticos. La justicia politizada. Y esto es lo que hacen también en Corea del Norte. En Corea del Norte la cosa termina en que a los condenados se los tiran a perros salvajes. Odín Sánchez debe ser devuelto antes del jueves, dice Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, ¿y los demás secuestrados por el ELN son de peor familia? ¿Ellos no existen? ¿Son personas pero de segunda calidad y condición? ¿Qué pasa con el doctor Figueroa? ¿Qué pasa con el médico, el muchacho médico que capturó el ELN? ¿Qué pasa con un hombre humilde y modesto que lleva 10 meses secuestrados por el ELN? ¿Ellos no cuentan en su curiosa aritmética, doctor Juan Camilo Restrepo? Explíqueleselo a los colombianos. La dura batalla por Mosul en Irak. Se estrecha el cerco aliado sobre ISIS y ahora los de ISIS le prenden fuego a los pozos petroleros y están asfixiando a la población civil. Dicen que es para confundir a los pilotos de la coalición. Los pilotos de la coalición y los aparatos de los aviones no fallan y no se dejan confundir con humo. Están asfixiando a la población civil. En Colombia, Tumaco sigue sufriendo los efectos del derrame de crudo que las FARC hicieron hace un año. ¿Por qué de esas cosas nunca se vuelve a hablar? Las FARC allá negociando y abrazándose y dicen que están pidiendo perdón por esto y por aquello y creo que hasta le rezan a la Virgen María y hablan con curas, están muy devotos. ¿Y estos daños? Estos daños, por ejemplo, el que estamos mencionando, todas esas vecindades de Tumaco asfixiadas en petróleo que cruza por el río Mira en busca del Océano Pacífico, una mancha inmensa que prácticamente no se mueve. ¿Qué pasa con el Fondo Nacional de Ahorro? Hay ya una denuncia muy seria de Álvarez Gardiazabal en el Jodario sobre el Fondo Nacional de Ahorro. ¿Nos lo temíamos? ¿Nos lo temíamos? Tenemos que confesar que no fuimos diligentes en mirar las cifras del Fondo Nacional de Ahorro, pero todo parece indicar que de su viejo esplendor ya queda poco. Ya lo utilizaron para lo que Posaíta lo iba a utilizar, como herramienta clientelista. Y cuando a un banco lo utilizan así, lo quiebran irremisiblemente, no cabe duda. Ojo al Fondo Nacional de Ahorro. Y ahora salen con el cuento del avalúo de las instalaciones que compró el antiguo director del Fondo Nacional de Ahorro. Una, ahí sí, cortina de humo para esconder las miserias del Fondo Nacional de Ahorro. Cuidado. El Papa Francisco resolvió hacer política, pero pues está dedicado. Aquí nos amenazó diciendo que si votábamos por el no, que entonces no vendría a Colombia. ¿Cómo le parece? A una población eminentemente católica como la que votó por el no, convencida y movida por los principios católicos, se le enfrenta el Papa en favor de Timochenko y de Granda y de estos asesinos. ¿Esto cómo es, su santidad?
y ahora hace lo mismo con Venezuela, a tirarle salvavidas a Maduro en el momento en que Maduro está caído y a celebrar una reunión con la oposición en el Vaticano. ¿No sabe su santidad que los de la oposición están presos en Venezuela y no pueden ir al Vaticano? ¿Acaso usted se va a conseguir allá 3 o 4 de esos lagartos de Venezuela que le están haciendo tanto daño a la unidad de la oposición? Papa Francisco, usted lo hace mejor con el Evangelio, como empezó su reinado papal. No se dedique a la política, que eso no es lo suyo. Le sienta muy mal su santidad. Conversaciones entre Rusia y Estados Unidos por bombardeos sobre Alepo. En Francia desalojan la llamada jungla en Calais, un montaje para tener a unos miles de refugiados en condiciones sencillamente detestables. Van a cerrar eso a la fuerza y van a mandar a los que están refugiados ahí a distintos lugares del campo francés para que desde allá hagan sus solicitudes migratorias. Siguen desplazamientos en Somalia por enfrentamientos. 75.000 desplazados más. ¿A dónde van? Pregúntenle a las barcazas que se lanzan a atravesar el mar Mediterráneo. 83 militantes de Nigeria desaparecidos por ataque de Boko Haram. Siguen desaparecidos. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos le pide a los americanos no viajar a Estambul. Es peligroso para los estadounidenses. Estambul, una de las grandes joyas del turismo mundial, entonces ahora prohibido para los grandes turistas del mundo que son los norteamericanos. Dinamitado otra vez el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. El ENN no deja sus mañas. Sigue con los secuestrados. Vuela el oleoducto, pero no pasa nada. Para eso está el doctor Juan Camilo Restrepo, para que les haga 4 pases mágicos y los ponga a hablar de la paz completa. Y Santos hace un gesto así para redondear el círculo de la paz completa. 62 muertos y 100 heridos en Academia Policial de Pakistán. La licitación para el Canal 1 ahora tiene el precio escondido. ¿Eso cómo es? En la sombra no trabaja sino el crimen. Exigimos que se ponga sobre la mesa hasta la última de las condiciones para el otorgamiento de ese canal, que sabemos muy bien para dónde va, pero sepámoslo. Néstor Humberto Martínez y las Cortes hablan sobre la necesidad de contar con la justicia como un elemento fundamental en las negociaciones de La Habana. ¿Y por qué no hablaron con tanta claridad cuando estábamos en plena campaña? ¿Por qué hablan ahora y callaron tanto y tan pertinazmente cuando la campaña avanzaba? Ahora se pusieron parlanchines. Y en Hoy en la Historia seguiremos recordando la Revolución de Octubre, porque tuvo lugar en 2 días claves, 24 y 25. Y vamos a recordar cómo era Lenin, porque en la mentalidad febricitante y desprevenida y rarísima de los jóvenes universitarios de las universidades más ricas, Lenin parece un personaje, un bonachón, un calvito bonachón. Vamos a recordar quién era Lenin, para que los jóvenes lo sepan. Cuando nos dan la receta del marxismo-leninismo, sepamos bien a qué atenernos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Iniciamos la mañana hablando, pues, de muchas cosas. Son muchas las noticias. Bueno, si el Premio Nobel de Paz, muy buenos días, si el Premio Nobel de Paz para el presidente Juan Manuel Santos nos parecía a muchos un chiste, teniendo en cuenta que no hay acuerdo ni hay paz y el país está en el colapso económico tras casi 6 años de negociaciones, ahora, además del Nobel, hay que sumarle otro premio, la Lámpara de la Paz, un reconocimiento que recibirá del mismísimo Papa en un gesto que ubica a la Iglesia en un triste papel parcializado, politizado
e irrespetuoso con un alto porcentaje de la población colombiana que votó en contra de los acuerdos en el plebiscito. Para nadie es un secreto que la Iglesia Católica no ha sido imparcial en este proceso como muchos hubiéramos esperado, ¿no? Y con el cuento de la paz hizo campaña a favor del sí en el plebiscito. Y se hizo amiga, usted lo decía al inicio del programa, se hizo amiga de sus verdugos históricos, comunistas que han expresado reiteradas veces su desprecio profundo por la Iglesia, a la que se refieren como el opio del pueblo, ¿no? Pues bien, como la vida da muchas vueltas y a pesar de que la función de la Iglesia Católica no debería involucrarse en temas políticos y respetar la decisión del plebiscito, desde el Vaticano premian al presidente Juan Manuel Santos y le dan lo que aquí se llama un espaldarazo, esa nueva palabra, que es para resucitar un acuerdo que en realidad era un cheque blanco a la guerrilla, un cheque blanco al que la población le dijo no. Pregunto, ¿a qué está jugando la Iglesia Católica con este premio? ¿Qué pretende? ¿Y respetar la decisión de un plebiscito o impulsar unos nuevos acuerdos a la carrera para justificar un Nobel que es un premio a nada? Un premio a nada porque no es un premio a una paz que no existe. Sobre la base de que se puso punto final a una guerra que no existió jamás. Aquí no hubo guerra, aquí hubo un terrorismo continuado de unos narcotraficantes que cometieron todos los delitos imaginables y que nunca Montserrat tuvieron respaldo del pueblo. Eso no fue ejército de nada. Ejército del pueblo, ¿cómo no? Jamás las FARC representaron políticamente nada, porque Colombia no es un país comunista y no lo será nunca. A pesar de lo que digan y hagan los jóvenes universitarios que salen a la calle a hablar de lo que no saben, porque no tuvieron el tiempo y la paciencia de leerse las 297 páginas y no tienen el tiempo y la paciencia de leerse las páginas que escribieron las FARC en el Yarí. Bueno, pero de la misma manera, pues que el Papa sale a tirarle un salvavidas a Santos y a Timochenko, hay que recordarlo, y a Timochenko al mismo tiempo le tira otro a Nicolás Maduro. Ya usted recuerda que el Papa había sido bastante condescendiente con Fidel Castro y que desde Cuba mismo lanzó unas palabras que desconcertaron a la gente que esperaba que el Papa se refiriera a lo que pasa y a lo que vive la comunidad cubana y especialmente la comunidad católica cubana, perseguida y vuelta a pedazos por un régimen comunista que se toma muy en serio aquello de que la religión es el opio del pueblo. El Papa no tuvo ni la franqueza, ni el valor, ni la claridad que tuvo su antecesor, el Papa Juan Pablo II. El Papa Francisco cayó cuando ha debido hablar. Y ahora está reuniendo a los tiranos para esa reunión con Maduro, con una oposición que está presa en Venezuela. Tal vez a él no le han contado. Está tan ocupado el Papa Francisco que cuando convoca a la oposición venezolana al Vaticano, se le olvida que la oposición no puede ir porque está presa. Sí, o en las cárceles o tiene a Venezuela por cárcel y tampoco puede salir. Al Papa Francisco no le han contado eso y le tira un salvavidas a Maduro. Maduro, que es un comunista, es decir, que es un enemigo de la religión, que supuestamente es el tesoro que el Papa debe defender. Pero bueno, bastaba pues, teníamos que vivir para ver este apoyo del Papa a Timochenko y a Maduro y a los Castro. Era lo que nos faltaba. Papa Francisco, tan bellas que son sus palabras cuando habla del Evangelio, tan consoladoras que son y cómo les llegan al corazón de sus fieles. Ay, no se extravíe por los vericuetos de la política su santidad. Eso no le queda bien. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 25 de octubre del año 16, son las 6:25 de la mañana. Una voz de alerta lanzó el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria Muñoz, tras el aumento de proyectos críticos financiados con recursos de regalías, los cuales pasaron de 144 a 208 el
entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de julio de 2016. De los 144 proyectos críticos financiados con recursos de regalías, pasaron de 144 a 208 entre el 31 de diciembre del 15 al 31 de julio de 2016. De los 144 críticos se habían detectado a diciembre de 2015, 23 salieron de líos, pero otros 21 persistieron en sus fallas. A esto se sumaron otras 87 nuevas iniciativas que fueron detectadas el presente año por el equipo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de las regalías del Departamento de Planeación Nacional. Los 208 proyectos en mención tienen un valor total de 1.8 billones de pesos, los cuales provienen de las regalías, y los 500.000 millones de pesos restantes son recursos de las entidades ejecutoras. Este monto también aumentó con respecto al corte del 31 de diciembre de 2015, cuando los recursos comprometidos en los proyectos sumaban 1.2 billones de pesos, de los cuales 800.000 millones eran de regalías. Según el reporte de planeación, 65 proyectos, que representan el 31% de los críticos, se encuentran en la región Caribe. Le sigue la región Pacífico con 40, el eje cafetero con el 30, los llanos con el 29, centro y sur y centro oriente, cada una de estas regiones con 22 proyectos. Doctor Londoño, de los 208 proyectos críticos detectados a julio de 2016, 23 pertenecen al sector transporte. De vivienda hay 34, mientras en agua y saneamiento básico hay 27 iniciativas. Yo no sé para dónde va esto y qué es lo que tiene el doctor Simón Gaviria en sus manos. Pero aclaremos, William, no precisémoslo. Cuando sí, usted habla de proyectos críticos, no es el total de los proyectos que se han desarrollado con regalías. Son los proyectos que andan a la deriva. Sí, señor. Son los proyectos en los que se está quedando mal, en los que se está perdiendo la plata. Por eso se llaman críticos. De manera pues que más de 1.200.000 millones de pesos se están perdiendo. ¿Eso qué es? Mermelada. Le dijeron a las entidades regionales, contrate de cualquier manera. Y contrate, y piérdase la plata, eso no importa. Eso es lo que se llama. ¿Dónde está la Contraloría General de la República? Con el doctor Maya Villazón. ¿Y dónde está la Auditoría General? Esa audita es a la Contraloría. Eso usted sabe, pues, que lo primero que fallan en épocas de corrupción son los controles. Entonces es el gato cuidando al ratón para que no se come el queso. Bueno, en todo caso, Simón Gaviria, desde Planeación Nacional, advierte que hay más de 1.200.000 millones de pesos perdidos hasta ahora, porque sigue creciendo. Crece la audiencia, como en los versos de Salamea, crece la audiencia. Cada vez hay más proyectos críticos a la deriva, más plata perdida, más mermelada despilfarrada y el pueblo a pagar. Y mire usted pues que es más de 1 billón de pesos. ¿Cuánto es? Entonces, ¿cómo es esta cosa, doctor? Que están haciendo esto, luego se van para Cartagena a hacer otro festival allá que piensan realizar este viernes, invitan 22 presidentes, ya 10 cancelaron. Esto es una vergüenza y es gastando plata y gaste y nos van a clavar una reforma tributaria para seguir robando. Ay, la visita. Claro. Y no. La visita a Buckingham, Ay, verdad, la noticia del mundo. La reina Isabel dice que no ha vuelto ni siquiera a salir a la calle preparándose para recibir a Juanpa y a su señora. Ah, por eso. Eso ya está en emergencia. ¿Cuánto nos cuesta esa dormida de Juanpa en Buckingham? ¿Y por qué no se va a dormir al Chocó? ¿Por qué no se va a dormir a La Guajira? Pues donde está la gente muriéndose de hambre y de sed. Precisamente por eso, porque eso es muy maluco. Eso es muy maluco. Uribe estaría con las botas puestas. Uribe no se iría por allá a dar lora.
No, pues es que no le pasaría lo que le está pasando en La Guajira, lo de los niños guayú, y en el Chocó, Pero por Dios, las inundaciones en el Chocó, la pobre gente, la gente muriéndose de frío y de hambre en el Chocó. Y este hombre se va, dizque, a dormir en los aposentos allá de la reina Isabel. Y se lleva un avionado de amigos y de lagartos, ¿sí? No para Buckingham, los que se va a llevar para Oslo. Uy, por Dios. Para bendito. Oslo a hacer el oso ¿Cuántos mayor. cilantro llevarán para Oslo? Por Dios, Bueno, muy bien, eso pues lo que está pasando.